Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. Estas palabras no fueron dichas en un palacio ni en un momento de tranquilidad. Fueron pronunciadas en medio del polvo de los caminos de Galilea, dirigidas a gente común, a hombres y mujeres cuyos rostros revelaban el peso de la vida, el cansancio del alma que no se ve pero que se siente en los huesos. Esta invitación, mis queridos amigos, atraviesa los siglos y llega hasta nosotros hoy porque la ansiedad está destruyendo a personas que nadie imagina. Vemos sonrisas que son solo una fachada, como una casa hermosa por fuera, pero por dentro sus cimientos están rotos. El corazón humano no ha cambiado. Por eso, el texto que guiará nuestra meditación se encuentra precisamente allí, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Escucha la promesa divina. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Claro, aquí está el bloque de guión. Es una promesa maravillosa, ¿no es cierto? Yo os haré descansar. Sin embargo, muchos de nosotros escuchamos estas palabras y aunque nuestro corazón anhela esa paz, nuestra mente se niega a detenerse. Sigue funcionando, sigue corriendo, sigue fabricando preocupaciones. Y una de las cargas más pesadas que llevamos, una que nos roba el sueño y la alegría del presente, es el miedo al futuro. El futuro se convierte en un territorio oscuro y amenazante, un lugar donde proyectamos todas nuestras inseguridades. Me acuerdo de una maestra de primaria que conocí hace algunos años en una ciudad de provincia en el norte del país. Era una mujer de 42 años, dedicada a su trabajo, amaba a sus alumnos y tenía una familia hermosa, con 2 hijos adolescentes. Cualquiera que la viera desde afuera pensaría que su vida era completa, casi perfecta. Pero una tarde de jueves, después de una reunión en la iglesia local, se me acercó con una mirada que no he olvidado. Sus ojos reflejaban una fatiga profunda, no del cuerpo, sino del alma. Me dijo: Pastor, yo sé que tengo que estar agradecida. Tengo salud, mi esposo tiene trabajo, mis hijos están bien, pero vivo con un nudo en el estómago. No puedo disfrutar nada plenamente. La invité a sentarse y le pregunté por qué. Y entonces, con la voz entrecortada, comenzó a desahogarse. Me contó que cada noche al acostarse su mente comenzaba una tortura silenciosa. ¿Y si mi esposo pierde el empleo? La empresa está haciendo recortes. ¿Y si uno de mis hijos se enferma gravemente? He visto tantas tragedias. ¿Y si ese dolor de cabeza que tengo a veces es algo malo? Mi tía murió de un tumor cerebral. ¿Y si no tenemos suficiente dinero para la universidad de los muchachos? Eran preguntas que no tenían respuesta, fantasmas que ella misma creaba y que la atormentaban sin piedad. El futuro para ella no era una tierra de promesas, sino un campo minado. Su problema no era el presente, su presente era bueno. Su problema era que vivía mentalmente en un futuro catastrófico que solo existía en su imaginación. Y al hacerlo, se estaba perdiendo la bendición del hoy. Le pregunté: hermana, en este preciso momento, ¿está usted bien? Ella me miró, sorprendida por la simpleza de la pregunta, y respondió: sí, pastor. Ahora mismo sí. ¿Y su familia está bien en este momento? Sí, también. Entonces le dije suavemente: el descanso que Jesús promete es para él ahora. La gracia que Él te da es para hoy. Estás intentando llevar la carga de mañana, de la próxima semana y del próximo año con la fuerza que Dios te ha dado solo para este jueves. Por eso te sientes agotada. Y tal vez tú, que me escuchas, te identificas con esta historia. Quizás tu mente también es una máquina de crear escenarios negativos. Vives atrapado en el «y si sucede algo malo». Piensas en la enfermedad,
en la inestabilidad económica, en los problemas familiares, en el fracaso personal, cada noticia preocupante en el mundo, cada historia triste de un conocido, la conviertes en una posibilidad para tu propia vida. Y así, el futuro, en lugar de ser un horizonte de esperanza, se convierte en una amenaza permanente que te roba la paz. Es como si estuvieras corriendo sin detenerte en una cinta de gimnasio, sudando, agotado, con el corazón acelerado, pero sin avanzar ni un solo centímetro. Corres hacia un lugar desconocido y aterrador que tú mismo has pintado en tu mente. La ansiedad es precisamente eso. El intento de controlar un futuro que no nos pertenece y que en última instancia está fuera de nuestro alcance. Es por esta razón que Jesús, en su infinita sabiduría sobre la naturaleza humana, nos dejó una de las instrucciones más liberadoras de toda la Escritura. Se encuentra en el mismo Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 34. Escuche con atención lo que dice el Maestro. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Te das cuenta de la profundidad de estas palabras? Jesús no está diciendo que seas irresponsable o que no planifiques. Está estableciendo un principio de vida espiritual. Vive un día a la vez. El afán, la ansiedad, es una carga que no estás diseñado para llevar. Cuando Jesús dice, basta a cada día su propio mal, está reconociendo que cada día tiene sus propios desafíos, sus propias dificultades, sus propias pruebas. Pero aquí está la promesa implícita. Para los desafíos de por hoy tendrás la gracia de Dios de por hoy. Para las luchas de por hoy tendrás la fuerza de Dios de por hoy. El problema surge cuando intentamos enfrentar los posibles problemas de mañana o de la semana que viene con la porción de gracia que se nos ha dado solo para este día. Es como intentar correr un maratón con el alimento y el agua que eran solo para los primeros 100 metros. Te vas a desplomar, Dios es fiel. Si mañana llega una prueba, Él proveerá la gracia para mañana. Si el próximo mes enfrentas una dificultad, Él te dará la fortaleza para ese mes. Tu única responsabilidad es vivir el día de hoy en su presencia, confiando en que su fidelidad te acompañará también mañana. Por eso, mi querido amigo, la oración que puede cambiar tu vida es simple. Señor, ayúdame a vivir plenamente el día de hoy, porque mi mañana está seguro en tus manos, confiando en que su fidelidad te acompañará también mañana. Por eso, mi querido amigo, la oración que puede cambiar tu vida es simple. Señor, ayúdame a vivir plenamente el día de hoy, porque mi mañana está seguro en tus manos. Hermanos y hermanas, quiero que hablemos con total honestidad sobre algo que nos roba la paz y consume nuestra energía sin darnos cuenta, la ansiedad. Y déjenme decirles, la ansiedad comienza invariablemente en la mente. No es algo que aparece de la nada. Es un proceso que se gesta en la fábrica de nuestros pensamientos. Pensar demasiado, rumiar sin cesar sobre lo que podría pasar, sobre lo que se dijo o lo que no se dijo, produce un agotamiento emocional que nos deja vacíos, exhaustos, incluso antes de que el día termine. Es como correr una maratón mental sin haber movido un solo músculo. La mente, en su afán de protegernos o de controlarlo todo, comienza a crear escenarios que, en la vasta mayoría de los casos, nunca ocurrieron ni ocurrirán. Proyectamos fracasos, anticipamos rechazos, imaginamos conflictos que solo existen en la pantalla de nuestra mente. Y cada vez que alimentamos esos pensamientos negativos, les damos más poder, más autoridad sobre nuestro espíritu. Esto nos lleva a una de las batallas más cruciales de nuestra vida espiritual. Hay dos tipos de batallas:
La primera es intentar luchar contra estos pensamientos ansiosos con nuestras propias fuerzas, apretando los dientes, diciéndonos a nosotros mismos, no voy a pensar en esto, o intentando distraernos con fórmulas humanas vacías. Esa es una batalla perdida de antemano. Es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua cuando ya es una conflagración. La otra batalla, la que realmente importa, es la batalla por permanecer conectados a Jesús en el momento crítico, en el instante en que esa chispa de ansiedad intenta encenderse en nuestra mente. Hermanos, si tú estás luchando con la ansiedad, con esa voz constante que te susurra escenarios catastróficos, que te hace revivir conversaciones pasadas 1000 veces o te proyecta en un futuro incierto, escúchame bien. Tu batalla no es contra la ansiedad directamente, no es contra esos pensamientos que parecen bombardearte. Tu batalla es por no soltarte de Jesús, por anclarte en Él, por llevar cautivo cada pensamiento a su obediencia. Un pensamiento negativo, repetido una y otra vez, tiene el poder de dominar nuestro corazón, de secuestrar nuestra paz. Es como una pequeña chispa que, si no se apaga a tiempo, puede convertirse en un incendio devastador que consume toda nuestra esperanza y alegría. ¿No les ha pasado que un pequeño temor casi insignificante se magnifica en su mente hasta convertirse en una montaña inescalable? Empieza con una preocupación por una factura y de repente ya estamos imaginando la ruina financiera, la pérdida del hogar, el desamparo total. Todo porque permitimos que esa chispa ardiera sin control. La palabra de Dios nos da una dirección clara para esta batalla. En 2 Corintios 10:5, el apóstol Pablo nos exhorta a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta no es una sugerencia, es una estrategia divina para la libertad. Llevar cautivo un pensamiento significa no dejarlo vagar libremente, significa someterlo a la verdad de Cristo. Cuando un pensamiento de ansiedad, de temor, de insuficiencia, de preocupación por el mañana, o incluso de celos o de cualquier otra forma de inquietud surge en tu mente, tu primera reacción no debe ser intentar combatirlo con tu propia lógica o fuerza de voluntad. Tu primera reacción debe ser llevarlo ante Jesús. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿es este pensamiento verdad? ¿Concuerda con lo que la palabra dice de mí, de Dios, de mi futuro? ¿Me acerca a Cristo o me aleja de su paz? Si no concuerda, si te aleja, entonces tienes la autoridad en Cristo para derribarlo. Es una decisión activa, un acto de fe. No se trata de ignorar la realidad, sino de ver la realidad a través del lente de la fe en Jesús. No se trata de fingir que los problemas no existen, sino de recordar que Dios es más grande que cualquier problema. La ansiedad nos miente, nos susurra que estamos solos, que somos incapaces, que el futuro es sombrío. Pero la verdad de Jesús nos dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, que en Él somos más que vencedores y que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Amigos, si en este momento tu mente es un campo de batalla donde los pensamientos ansiosos libran una guerra constante, quiero decirte con todo el amor de mi corazón, la victoria no está en tu capacidad para pensar menos o para ser más fuerte. La victoria está en tu disposición a conectarte a Jesús en ese momento crítico. Cuando esa preocupación por el trabajo te agobia, conéctate a Jesús. Cuando esa incertidumbre sobre tu relación te roba el sueño, conéctate a Jesús. Cuando el miedo a lo desconocido paraliza tu alma, conéctate a Jesús. Él es tu refugio, tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el único que puede silenciar el ruido de la ansiedad y traer paz a tu mente.
Te invito a que hoy mismo tomes la decisión de no permitir que tu mente sea un terreno fértil para la ansiedad. Cada vez que sientas esa chispa encenderse, en lugar de alimentarla, llévala a los pies de Cristo. Él tiene el poder para apagarla, para transformarla, para darte una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nuestra verdadera batalla no es contra el miedo, la duda o la preocupación, sino por mantener nuestra conexión vital con aquel que es la fuente de toda paz. Y en esa conexión, hermanos, la victoria es segura, todo entendimiento. Porque nuestra verdadera batalla no es contra el miedo, la duda o la preocupación, sino por mantener nuestra conexión vital con aquel que es la fuente de toda paz. Y en esa conexión, hermanos, la victoria es segura. Permítanme guiarlos ahora a un pasaje en Juan 14, versículo 27, donde Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es una declaración profunda y al desglosarla podemos comprender por qué nuestro mundo, a pesar de su constante conectividad, se siente tan vacío de verdadera quietud. La frase la paz os dejo, mi paz os doy no es una mera formalidad de despedida, es una transferencia, una herencia de algo que el Señor poseía en plenitud y que decide entregarnos. No es una paz superficial, una tregua temporal entre conflictos, sino una paz arraigada en su propia esencia divina. Él especifica: yo no os la doy como el mundo la da. Esta distinción es crucial, porque el mundo ofrece una paz condicionada, dependiente de circunstancias externas favorables, una paz que se desvanece con la primera señal de adversidad, una paz que se compra con logros, posesiones o el aplauso de otros. Sin embargo, la paz que Jesús nos ofrece es interna, inmutable, y surge de una fuente inagotable, que es Él mismo. Hoy más que nunca vivimos en un mundo que clama por atención, un mundo lleno de ruido, pero paradójicamente vacío de paz. Las redes sociales nos bombardean con vidas aparentemente perfectas, creando una cultura de comparación constante. Desplazamos la pantalla, vemos el éxito ajeno, las vacaciones idílicas, los logros profesionales, y sin darnos cuenta nos sumergimos en una espiral de descontento. ¿Cómo es posible que con tanta información, con tantos medios para conectar, nos sintamos más solos y ansiosos? Estamos inmersos en un flujo interminable de noticias negativas, conflictos globales, crisis económicas, y el peso de todo ello se posa sobre nuestros hombros, robándonos el aliento. Muchas personas persiguen el éxito con una ferocidad inaudita, escalando montañas corporativas, acumulando riquezas, buscando reconocimiento, pero en el proceso pierden algo infinitamente más valioso: su tranquilidad. Sacrifican el descanso, la serenidad interior, la capacidad de disfrutar el presente, todo en aras de un futuro que, una vez alcanzado, rara vez cumple la promesa de paz que parecía ofrecer. Es como vivir en una gran ciudad vibrante y ruidosa, donde las luces nunca se apagan, el tráfico nunca cesa, y los habitantes, aunque rodeados de actividad, no encuentran un rincón donde verdaderamente descansar. La información abunda, los datos se multiplican, pero la paz escasea. El contraste con la oferta de Jesús es patente. Él nos invita a no turbar nuestros corazones, a no tener miedo. Esta no es una sugerencia, sino una instrucción, un mandamiento nacido de su amor y su autoridad.
La palabra turbe en este contexto griego implica una agitación interna, un miedo que desestabiliza, que roba la calma. Jesús nos asegura que no hay razón para sentir esa agitación, porque Él mismo es la fuente de una paz que trasciende el caos externo. Piensen en un árbol plantado junto a corrientes de agua. Aunque soplen vientos fuertes, sus raíces permanecen firmes. Así es la paz de Cristo en nosotros. La implicación práctica para nuestras vidas es profunda. Si la paz del mundo es efímera y condicionada y la paz de Cristo es eterna e incondicional, ¿dónde estamos buscando la nuestra? Estamos invirtiendo nuestras energías en alcanzar una felicidad que el mercado, la sociedad nos promete. Estamos cultivando activamente esa conexión con Jesús, que es la verdadera fuente de reposo para el alma. No se trata de ignorar los desafíos o de vivir en una burbuja, sino de anclar nuestra identidad y nuestro propósito en algo que no puede ser sacudido por las circunstancias. Cuando la comparación nos asalte en redes sociales, cuando las noticias nos abrumen o cuando la presión del éxito nos sofocante, recordemos las palabras de Jesús. Él nos dejó su paz, una paz que es un regalo, no un logro. Una paz que nos permite descansar en medio de la tormenta, sabiendo que aquel que tiene control sobre el universo está con nosotros. La verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos, permitiéndonos vivir con un corazón sereno y sin temor. Mi oración es que podamos hoy y cada día aferrarnos a esa paz inmutable que solo Cristo puede dar, la que nos sostiene y nos protege en este mundo ruidoso y ansioso. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Aferrarnos a esa paz inmutable que solo Cristo puede dar, la que nos sostiene y nos protege en este mundo ruidoso y ansioso. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Muchos, al pensar en Dios, lo conciben como una entidad distante, casi indiferente a las pequeñas batallas internas que libramos cada día. Imaginan que nuestros silencios, esos suspiros que no se verbalizan, o las lágrimas que se derraman en la oscuridad de una habitación solitaria, pasan desapercibidas para Él. Hay quien piensa que Dios está demasiado ocupado con los grandes eventos cósmicos o los destinos de naciones enteras como para detenerse a considerar el dolor individual que nadie más ve. Esta percepción, mis hermanos, nos lleva a creer que estamos solos en nuestro sufrimiento más íntimo, que ese agotamiento emocional que nos consume lentamente o el miedo escondido que nos aprieta el pecho son cargas que debemos llevar sin ayuda divina. Se nos olvida, o tal vez nunca nos enseñaron, que hay lágrimas que nadie conoce excepto Dios. Dolores tan profundamente arraigados que ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo expresarlos. Y es precisamente en esos momentos, en esa vulnerabilidad más cruda, donde la Escritura nos revela una verdad transformadora. El Salmo 34, versículo 18 nos dice con una ternura inigualable: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta no es una promesa vacía ni una afirmación genérica. Es una declaración de proximidad, de empatía divina que rompe con cualquier imagen de un Dios lejano. La palabra quebrantados aquí no solo se refiere a una tristeza superficial, sino a una fractura profunda del alma, un espíritu que ha sido aplastado por el peso de la vida, por las decepciones, por las pérdidas que no se pueden compartir. Y contritos de espíritu habla de aquellos que han sido humillados por las circunstancias, que sienten un peso tan grande que su propia alma se dobla. Dios no es un espectador pasivo de nuestro dolor. Él es el sanador activo que se acerca precisamente cuando nos sentimos más rotos. Él no ignora el sufrimiento silencioso. Al contrario,
lo busca. Es como entrar en una habitación oscura donde la luz del sol nunca llega y el polvo se acumula en cada rincón, donde el aire es denso y el silencio es abrumador. En esa penumbra, donde nadie más se atreve a entrar o donde nadie más sabe que existimos, Dios entra en silencio. No irrumpe con estrépito, sino que se desliza. Su presencia suave y reconfortante. Él no necesita que gritemos nuestro dolor para escucharlo. Él percibe el temblor de nuestro espíritu, el peso de nuestra alma. Él sabe de esas lágrimas que se secan antes de que nadie las vea, de esa desesperación que se esconde detrás de una sonrisa forzada. Pensemos en el sol. El sol brilla sobre todos indistintamente, ilumina el vasto océano y la pequeña gota de rocío en una hoja. Su luz es tan poderosa que calienta la tierra entera, pero también es capaz de secar una lágrima individual en el rostro de un niño. De la misma manera, el amor y la atención de Dios no se diluyen por la magnitud de su creación. Él es inmenso y al mismo tiempo íntimamente personal. Su mirada abarca el universo, pero su corazón está atento a cada corazón humano que late con dolor. No es que Él tenga por la capacidad de comprender tu sufrimiento, sino que Él es por comprensión en su esencia más pura. Él conoce el dolor que nadie más ve, no solo porque es omnisciente, sino porque Él mismo ha experimentado la aflicción. Cristo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sabe lo que es sentirse abandonado, incomprendido, traicionado. Su experiencia humana le da una empatía perfecta. Por eso, si tú estás escuchando esto y sientes que tu alma se desgarra en el silencio, si hay un agotamiento emocional que te persigue y un miedo escondido que te paraliza, quiero que sepas que no estás solo. Dios te ve. Él conoce la profundidad de tus heridas, la carga de tus pensamientos no expresados. Él no te juzga por tu debilidad, sino que te ofrece su fortaleza. Él no te condena por tus miedos, sino que te envuelve con su paz. Este es el Dios verdadero, no un juez distante, sino un Padre amoroso que se acerca a sus hijos en su momento de mayor necesidad. Su presencia en nuestra oscuridad no es para iluminarla y exponerla, sino para sentarse a nuestro lado en silencio y simplemente estar. Él no ignora el sufrimiento silencioso, sino que lo abraza, lo contiene y con cada suspiro tuyo, su corazón paternal se inclina hacia ti. Él está íntimamente consciente de cada lágrima que has derramado, de cada batalla que has librado en secreto. Él es tu refugio, tu consuelo, la única fuente capaz de sanar lo que nadie más puede ver o tocar. Confiemos en que Él, el Dios que ve el dolor que nadie más percibe, está siempre cerca, listo para salvarnos de nuestro propio quebranto. Nuestro amado Señor, te pedimos que nos reveles tu cercanía en medio de nuestro dolor, que podamos sentir tu presencia en cada lágrima silenciosa, en cada miedo oculto y en cada momento de agotamiento emocional. Que la verdad de tu Salmo 34:18 se arraigue en nuestros corazones, recordándonos que estás cerca de los quebrantados y salvas a los contritos de espíritu. Que tu amor nos envuelva y nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que tú conoces el dolor que nadie más ve. Amén. Amén. Hermanos, hablemos con franqueza esta noche sobre una batalla silenciosa que muchos de ustedes libran a diario. Una que se disfraza de preocupación y diligencia, pero que en realidad es un enemigo sigiloso, la ansiedad. Hermano, hermana, si tú estás luchando con la ansiedad, con esa voz constante en tu mente que te susurra escenarios catastróficos, que te roba el sueño y la paz, escúchame bien, tu verdadera lucha no es
contra cada preocupación específica que se te presenta. Esa es una batalla que estás destinado a perder si la enfrentas solo con tus fuerzas, intentando silenciar cada temor con lógica o con la voluntad de no pensar en ello. Tu verdadera batalla es la de permanecer conectado a Jesús, la de no soltar su mano cuando el miedo intenta abrumarte. La ansiedad, mis amados, es un veneno que gota a gota puede consumir tu fe. Ese miedo constante, esa rumiación incesante sobre lo que podría salir mal, debilita tu confianza en Dios de una manera que pocas cosas pueden hacerlo. Es como una grieta imperceptible en los cimientos de tu casa espiritual. Al principio no se nota, pero con el tiempo permite que la humedad y la presión desestabilicen toda la estructura. La ansiedad te hace olvidar las promesas divinas, esas que una vez te dieron consuelo y esperanza. Cuando la mente se llena de ¿qué pasaría si? Las palabras de Jesús que dicen, no os afanéis por vuestra vida, o mi paz os dejo, mi paz os doy, se vuelven ecos distantes, casi irreconocibles en medio del ruido de tus propios pensamientos. Piénsalo así, una planta hermosa, llena de vida, comienza a marchitarse lentamente, no porque le falte agua o sol, sino porque una plaga invisible ataca sus raíces, impidiendo que absorba los nutrientes vitales. De la misma manera, el pensar demasiado, ese ciclo interminable de preocupación y anticipación de problemas, puede apagar lentamente la esperanza en tu corazón. No es que dejes de creer en Dios de repente, sino que tu capacidad para sentir su paz, para descansar en su soberanía, se va erosionando. Las soluciones humanas, como cuenta hasta 100 o distráete con otra cosa, son como intentar curar esa planta marchita pintando sus hojas de verde. No abordan la raíz del problema. La victoria contra la ansiedad no se logra con la fuerza de voluntad o apretando los dientes, sino con una conexión profunda y constante con Jesús en ese momento crítico donde el miedo intenta tomar el control. La Escritura nos lo advierte. Proverbios 12, 25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Esta es una verdad profunda y atemporal. La congoja, la ansiedad, el peso de la preocupación tiene el poder de abatirnos, de aplastarnos, de robarnos la energía y la alegría. Pero fíjense en la segunda parte, mas la buena palabra lo alegra. ¿Cuál es esa buena palabra sino la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, la verdad de su amor y su cuidado? Cuando tu mente está siendo bombardeada por la ansiedad, la solución no es combatir cada pensamiento negativo con otro pensamiento tuyo, sino con la verdad inmutable de Dios. Si tú, hermano, estás en un momento de tu vida donde la ansiedad te está paralizando, donde te sientes en un laberinto de preocupaciones sin salida, quiero que sepas que Jesús entiende. Él no te condena por sentirte así. Él te extiende una mano. La clave es esa conexión vital. Es en el momento en que sientes que el pánico te invade, cuando la mente empieza a correr a 1000 por hora, que debes conscientemente volverte a Él. No es una fórmula mágica, es una relación. Es respirar hondo y decir, Jesús, no puedo con esto solo. Necesito tu paz ahora mismo. Es aferrarse a su presencia, recordar sus promesas y permitir que su espíritu calme la tempestad dentro de ti. Porque la batalla no es contra el miedo en sí mismo, sino por mantener tus ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe. Permanece en Él y Él permanecerá en ti, dándote la fuerza y la paz para vencer. Ese es el camino a la verdadera libertad. Así que te invito a orar conmigo en este momento, a entregar esa carga, Padre Celestial. Reconocemos que la ansiedad es una lucha real y dolorosa para muchos de nosotros. Te pedimos perdón por intentar combatirla con nuestras propias fuerzas, por olvidar tus promesas en medio de la tormenta.
Te rogamos que nos ayudes a permanecer conectados a Jesús en cada instante, a no soltar su mano cuando el miedo y la preocupación intenten abatirnos, que tu buena palabra, tu verdad, sea lo que alegra nuestro corazón y ahuyenta la congoja. Te pedimos tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. Amén. El enemigo, hermanos y hermanas, tiene una estrategia bien definida, un plan malévolo que busca constantemente mantener nuestra mente en un estado de guerra. No quiere vernos en paz, no desea que experimentemos la serenidad que Cristo nos ofrece. Su objetivo principal es sembrar la cizaña de la duda, el miedo y la confusión en el terreno fértil de nuestros pensamientos, buscando así desestabilizar nuestra fe y robar nuestra alegría. La Escritura nos advierte de su naturaleza y propósitos, y por eso es crucial que estemos vigilantes, con la armadura de Dios bien puesta. El Señor Jesucristo nos lo dejó claro en Juan capítulo 10, versículo 10, cuando dijo: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Detengámonos un momento en esta poderosa declaración. Jesús nos presenta dos realidades contrastantes: la obra del ladrón y su propia obra. El ladrón aquí es una clara referencia a Satanás, aquel que se opone a la verdad de Dios y que busca activamente despojarnos de todo lo bueno que el Padre nos ha dado. Él viene para hurtar, para robarnos la paz, la esperanza, la fe, la certeza del amor de Dios. Viene para matar, no solo físicamente, sino espiritualmente, asesinando nuestra comunión con Dios, nuestra confianza en Él. Y viene para destruir, para desmantelar todo aquello que edifica nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro propósito. Su principal campo de batalla es nuestra mente, donde lanza sus ataques más feroces. Estos pensamientos oscuros que el enemigo susurra, que se presentan como verdades irrefutables, son en realidad semillas de destrucción. Si les permitimos echar raíces, comenzarán a sofocar la paz interior que tanto anhelamos. Son como voces negativas resonando sin cesar en un cuarto cerrado, sin salida, sin ventilación, llenando cada rincón de ansiedad y desasosiego. Nos dicen que no somos suficientes, que no hay esperanza para nuestra situación. Nos bombardean con preocupaciones sobre el futuro, con remordimientos del pasado, con inseguridades del presente. Estas voces no buscan edificarnos, sino minar nuestra confianza, erosionar nuestra fe y, en última instancia, alejarnos del propósito divino para nuestras vidas. Pero gracias a Dios el Señor tiene un plan diferente. Él no quiere que vivamos bajo el constante asedio de estas voces y pensamientos. Dios quiere renovar tu mente, quiere transformarla para que refleje su verdad, su amor y su paz. Esta renovación no es un evento único, sino un proceso continuo, una disciplina diaria de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Significa identificar esas voces de miedo, duda y confusión y confrontarlas con la verdad inmutable de la palabra de Dios. Es un acto de fe activo, donde elegimos creer lo que Dios dice acerca de nosotros y de su soberanía sobre nuestra vida, por encima de las mentiras del adversario. Considera el contraste en el versículo de Juan 10. Después de describir la obra del ladrón, Jesús declara: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Él no solo ha venido para darnos vida, sino para que esa vida sea plena, desbordante, rica en propósito y paz. Esa vida abundante no es una ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de ellos, trayendo calma a la tormenta, luz a la oscuridad. Significa vivir con la certeza de que, sin importar lo que el enemigo intente susurrar, la verdad de Dios es más poderosa, más fuerte y más real.
Si te encuentras luchando con estas voces negativas, con el miedo que paraliza, la duda que corroe o la confusión que agobia, quiero que sepas que no estás solo. Es una batalla común para muchos creyentes, pero también quiero recordarte que tienes un aliado poderoso, el Espíritu Santo, quien mora en ti y te capacita para discernir la verdad de la mentira. Él te guía a la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, nuestra principal arma contra las estratagemas del enemigo. Cuando la duda te asalte, recuérdale al adversario lo que la Escritura dice sobre la fidelidad de Dios. Cuando el miedo intente paralizarte, proclama las promesas de su protección y cuidado. Cuando la confusión te envuelva, busca la sabiduría de Dios, que es dada generosamente a quienes la piden con fe. La renovación de la mente que Dios anhela para nosotros implica un cambio fundamental en cómo percibimos la realidad y cómo respondemos a las circunstancias. Es un proceso de desaprender viejos patrones de pensamiento y adoptar los patrones de Cristo. Esto no es solo un ejercicio intelectual, sino una transformación del corazón que se manifiesta en una mente llena de paz, de esperanza y de una fe inquebrantable. Es decidir activamente que la verdad de Dios resonará más fuerte que cualquier voz de oscuridad. Por tanto, no permitamos que el enemigo secuestre nuestra mente y nuestra paz. El propósito de Dios para nuestra vida es que experimentemos la plenitud de su amor y la abundancia de su vida. Y esto comienza con una mente renovada, anclada firmemente en su verdad. La victoria sobre la guerra mental se gana al someter cada pensamiento a la autoridad de Cristo y al permitir que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes. Querido amigo, la paz de Dios es tu herencia. No dejes que el enemigo te la hurte. Cada pensamiento a la autoridad de Cristo y al permitir que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes. Querido amigo, la paz de Dios es tu herencia. No dejes que el enemigo te la hurte. Ahora, mientras reflexionamos sobre la necesidad de esta paz en nuestras vidas, permítanme guiarles a una verdad fundamental que a menudo olvidamos. Dios nunca quiso que llevaras todo solo. Muchas personas, quizás tú entre ellas, viven sus días intentando controlar cada aspecto de su existencia. Hay una tendencia innata en el ser humano a querer gestionar, a microgestionar cada detalle, cada preocupación, cada posible escenario futuro. Nos volvemos arquitectos de nuestra propia ansiedad, constructores de un peso que no fuimos diseñados para soportar. Creemos que al mantener el control estamos asegurando un resultado favorable, cuando en realidad lo único que logramos es añadir capas de agotamiento y frustración a nuestra alma. Este instinto de autocontrol absoluto es una carga insostenible, un peso que oprime nuestro espíritu y nos aleja de la libertad que Dios nos ofrece. El ser humano no fue creado para cargar tanto peso. Desde el Edén, la intención divina fue que el hombre viviera en dependencia de Dios, confiando en su provisión y sabiduría. No fuimos diseñados con la capacidad ilimitada para absorber todas las presiones, todas las expectativas, todos los miedos de la vida. Imaginen una cuerda fuerte y resistente en sí misma, pero si le atamos un peso tras otro sin cesar, llega un punto en que esa cuerda, por muy robusta que parezca, se romperá inevitablemente. Así somos nosotros. Nuestra capacidad es finita, nuestra fortaleza es limitada, y cuando insistimos en llevar cargas que superan nuestra resistencia, el resultado es el colapso, el agotamiento emocional, mental y espiritual. Es una ley de la física que se aplica también a nuestra vida interior. Todo tiene un límite. Dios, en su infinita compasión y sabiduría, nos invita precisamente a lo contrario, a entregar esas cargas. Él no quiere vernos luchando solos.
arrastrando una mochila llena de preocupaciones, ansiedades y responsabilidades que no nos corresponden. Su corazón de padre anhela aliviarnos. Es una invitación, no una imposición. Él extiende su mano y nos dice: ven, dame eso que te pesa tanto, déjame llevarlo por ti. Esta no es una señal de debilidad por nuestra parte, sino de una profunda sabiduría y discernimiento. Reconocer que hay cosas que exceden nuestra capacidad y entregarlas a Dios es un acto de fe radical, un reconocimiento de su soberanía y amor. En el Salmo 55, versículo 22, encontramos esta preciosa invitación: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Detengámonos un momento en esta frase. La palabra echa es un verbo activo, una acción deliberada. No dice piensa en tu carga o preocúpate por tu carga, sino echa. Es un acto de transferencia, de soltar, de despojarse. Es como si estuvieras cargando una pesada roca y Dios te dice: suéltala, déjala aquí. No es un simple deseo o una oración pasiva, sino una decisión consciente de descargar aquello que nos agobia. Y la promesa que le sigue es profunda: Él te sustentará. Esta no es una promesa de que nunca tendremos problemas, sino de que en medio de ellos Él será nuestro soporte inquebrantable. Él nos mantendrá firmes, nos sostendrá cuando sintamos que nuestras fuerzas flaquean. No dejará para siempre caído al justo. Es decir, aunque tropecemos o caigamos, su mano siempre estará ahí para levantarnos. Consideremos la implicación práctica de este versículo en nuestra vida diaria. Si te encuentras hoy abrumado por deudas, por una relación difícil, por la incertidumbre laboral, por una enfermedad o por la crianza de tus hijos, este salmo te habla directamente. No se trata de ignorar los problemas, sino de cambiar la forma en que los abordamos. En lugar de internalizar cada preocupación y permitir que se convierta en una fuente constante de estrés, el salmo nos anima a externalizarla, a ponerla en las manos de Dios. Es un acto de fe que dice: Señor, esto es demasiado para mí, pero no es demasiado para ti. Es un reconocimiento humilde de nuestra limitación y una exaltación de su omnipotencia. Muchas veces nuestro orgullo nos impide echar nuestras cargas. Creemos que si no las llevamos nosotros, nadie más lo hará, o que sería un signo de debilidad admitir que no podemos con todo. Pero la verdad es que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y confiar en alguien que es ilimitado. Cuando echamos nuestras cargas sobre el Señor, no estamos evadiendo nuestra responsabilidad, sino que estamos ejerciendo la más alta forma de sabiduría, la dependencia divina. Estamos participando activamente en nuestra salvación, no cruzándonos de brazos, sino ocupándonos en la fe que nos permite confiar plenamente en el sustentador de nuestra alma. Este es el camino hacia la verdadera paz, una paz que nos libera del peso de un mundo que insiste en que lo carguemos todos solos. Nuestra tarea es confiar y la suya es sustentarnos. La paz de Dios es el fruto de esta entrega, la verdadera paz. Una paz que nos libera del peso de un mundo que insiste en que lo carguemos todos solos. Nuestra tarea es confiar y la suya es sustentarnos. La paz de Dios es el fruto de esta entrega. Pero muchos imaginan que esta paz es algo que se nos otorga pasivamente, como si fuera un don que simplemente cae sobre nosotros sin ninguna acción de nuestra parte. Hay quien piensa que para experimentar esta tranquilidad del alma, basta con desearla o esperar a que las circunstancias externas se alineen. Otros quizá la conciben como una especie de evasión, una forma de ignorar los problemas en lugar de enfrentarlos.
¿Creen que la paz de Dios es una emoción fugaz, dependiente de un buen día o de la ausencia de conflictos? Sin embargo, la Escritura nos presenta un camino activo, una llave poderosa para desbloquear esa serenidad en medio de la tormenta, una práctica que reorganiza nuestro mundo interior. Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos lo revela con una claridad asombrosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la promesa, no de una ausencia de problemas, sino de una presencia de paz en medio de ellos. La oración, en su esencia más pura, es la conversación del alma con su Creador. No es una simple lista de deseos, sino un acto de confianza, un desahogo genuino. ¿Te has sentido alguna vez en una habitación cerrada, con el aire pesado, estancado, casi irrespirable? A veces, así se siente nuestra mente cuando está saturada de preocupaciones, de pensamientos intrusivos, de ansiedades que giran en un ciclo incesante. La oración es como abrir las ventanas de esa habitación. Permite que el aire fresco entre, que el aire viciado salga. No es que los problemas desaparezcan mágicamente con una palabra, pero la perspectiva cambia. La carga que sentíamos tan pesada, al ser compartida con el Todopoderoso, se aligera. Es el alivio de no tener que llevarlo todo solo, de saber que hay un oyente, un Padre que comprende cada suspiro, cada lágrima silenciosa, cada gemido inexpresivo que a veces es lo único que podemos ofrecer. Él no solo escucha nuestras palabras, sino también el lenguaje de nuestro espíritu. Imagínate un árbol robusto, con sus raíces profundas ancladas en la tierra fértil. Cuando una tormenta azota, el viento puede sacudir sus ramas violentamente, pero el tronco permanece firme y sus raíces lo mantienen en su lugar. Así es como la oración puede anclarnos. Nuestras emociones son como las ramas fluctuantes, a veces agitadas por el vendaval de la vida, pero al orar, al hablar con Dios, estamos fortaleciendo nuestras raíces. Estamos conectando con la fuente de toda estabilidad, de toda sabiduría. Esa conversación divina no solo trae alivio, sino que reorganiza nuestros pensamientos y emociones. Es un proceso de alineación. Nuestros miedos se enfrentan a su soberanía, nuestras dudas a su verdad, nuestra debilidad a su fortaleza. No se trata de un simple ejercicio psicológico, sino de una interacción espiritual profunda que tiene efectos tangibles en nuestra salud mental y emocional. La mente, a menudo un campo de batalla, encuentra en la oración un santuario. Piensa en una madre que, ante el llanto desconsolado de su hijo, no solo escucha, sino que lo abraza, lo consuela, le habla con ternura, incluso si el niño no puede articular la causa de su angustia. El mero acto de ser escuchado y sostenido trae calma. De igual manera, nuestro Padre Celestial, con una compasión infinitamente mayor, nos abraza en la oración. Él no solo oye nuestras súplicas, sino que las recibe con amor, las valida y a su tiempo responde de maneras que a menudo superan nuestras expectativas. La oración es el espacio donde derramamos nuestras ansiedades, nuestras frustraciones y recibimos a cambio su paz. Es una transacción divina. Entregamos el caos, recibimos la calma. Entregamos la confusión, recibimos la claridad. Entregamos el peso, recibimos el descanso. Es la práctica consciente de soltar el control y depositarlo en las manos de aquel que sí tiene todo el control. Esta paz que se nos promete, la que sobrepasa todo entendimiento,
No es una paz lógica o que dependa de la resolución de todos nuestros problemas. Es una paz que se mantiene firme incluso cuando la lógica nos dice que deberíamos estar al borde del colapso. Es la tranquilidad del alma que proviene de saber que estamos conectados con la fuente de la vida, que somos amados incondicionalmente y que hay un propósito mayor para cada desafío. Si te encuentras en este momento con la mente agitada, con el corazón oprimido, te invito a abrir esa ventana de la oración. No necesitas palabras elocuentes ni frases rebuscadas. Solo necesitas un corazón dispuesto a hablar, a derramar lo que llevas dentro, a confiar. El Padre está esperando. La oración tiene el poder de calmar la mente y traer una serenidad que el mundo no puede dar ni quitar, porque su origen es divino y su promesa eterna. Es a través de esta conversación íntima y constante que la verdadera paz se arraiga en nosotros. Nosotros debemos elegir conscientemente presentarle nuestras inquietudes y la oración se convierte en el puente hacia esa paz que anhelamos. La oración es el acto intencional de entregar el peso de nuestras preocupaciones a Dios, confiando en que Él es capaz de sustentarnos y de infundir su paz en nuestro ser. Es la verdad inmutable de que hablar con Dios es el camino hacia la reorganización de nuestra mente y la serenidad de nuestra alma, porque Él escucha incluso en nuestros silencios. Sustentarnos y de infundir su paz en nuestro ser. Es la verdad inmutable de que hablar con Dios es el camino hacia la reorganización de nuestra mente y la serenidad de nuestra alma, porque Él escucha incluso en nuestros silencios. Pero a veces la ansiedad es un torbellino que no solo mira hacia el futuro, sino que se alimenta de fantasmas del pasado. Me acuerdo de una maestra de primaria, la señora Elena, en un pequeño pueblo de la Patagonia, una mujer de unos 47 años con la mirada cansada. La conocí una tarde de invierno, después de una de esas lluvias frías que calan hasta los huesos. Elena me recibió en su casa, que olía a leña quemada y a café recién hecho. Me contó, con la voz apenas audible, que desde niña vivía con una constante sensación de desasosiego. Había perdido a su padre a los 7 años de forma repentina y la sensación de abandono nunca la había dejado. Era como una herida, me dijo, que no dolía todo el tiempo, pero que cada cierto tiempo se abría, supura, y el miedo volvía a controlarlo todo. Un miedo profundo a ser dejada, a que los que amaba desaparecieran sin previo aviso. Un miedo que paralizaba sus decisiones y la mantenía en un estado de alerta perpetua. Ella había intentado cubrir esa herida con trabajo, con servicio a la iglesia, con una sonrisa amable para sus alumnos, pero por dentro el dolor de la niña abandonada seguía vivo, alimentando una ansiedad que no la dejaba descansar. Muchas de nuestras ansiedades más profundas, las que se aferran con mayor tenacidad, nacen precisamente de traumas pasados, de heridas que, como la de Elena, nunca cicatrizaron del todo. Un rechazo en la infancia, el abandono de un ser querido, una palabra cruel que se grabó en el alma, un momento de miedo intenso que dejó una cicatriz emocional. Estas son las raíces que a menudo dan origen a nuestros miedos más persistentes y a la ansiedad que parece inexplicable. Es como si el alma tuviera una memoria propia que guarda esos dolores y los revive una y otra vez en la forma de preocupaciones, de pensamientos intrusivos, de una sensación de peligro inminente que no tiene una causa aparente en el presente. La verdad es que si no sanamos esas memorias heridas, si no permitimos que la luz de Dios penetre en esos espacios oscuros de nuestro pasado, seguiremos alimentando un ciclo de ansiedad que parece no tener fin. Y tal vez tú, que escuchas esto, te identificas con Elena. Quizás tú también llevas dentro una herida antigua, una que creíste haber olvidado,
pero que de repente se manifiesta en una preocupación desmedida, en un ataque de pánico, en una incapacidad para confiar plenamente. Es posible que un rechazo en tu juventud, una crítica dolorosa o la pérdida de alguien importante haya dejado una huella tan profunda que hoy, sin darte cuenta, está condicionando tu presente. Es un dolor que a veces se esconde, se disfraza, se intenta tapar con actividades, con relaciones, con logros, pero que sigue allí, latente, esperando el momento para recordarte su existencia. Es como una astilla que se clavó en tu carne hace mucho tiempo. Aunque la piel se cerró por encima, por dentro sigue irritando, causando inflamación, generando una molestia constante. Y el problema es que mientras esa astilla no sea removida, la herida nunca sanará del todo. Y el dolor, o en este caso, la ansiedad, seguirá siendo tu compañera. Pero la buena noticia es que Dios puede sanar esas memorias heridas. Él tiene el poder de ir al origen de tu dolor, de tocar esos lugares donde el rechazo, el abandono o el trauma dejaron su marca. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de transformar la forma en que lo recordamos, de liberarnos del poder que ese pasado tiene sobre nuestro presente y nuestro futuro. Se trata de permitir que su amor sea el ungüento que suavice la cicatriz, que restaure la paz donde hubo perturbación. El Salmo 147, versículo 3, nos lo asegura con una promesa poderosa. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta no es una simple frase poética. Es una declaración de la capacidad divina para restaurar lo que está roto dentro de nosotros, para curar esas heridas emocionales que nadie más puede ver, pero que nos causan tanto sufrimiento. Cuando el salmista habla de quebrantados de corazón, no se refiere solo a la tristeza momentánea, sino a una profunda aflicción del alma, a esas rupturas internas que nos dejan vulnerables y expuestos. Y cuando dice que Él venda sus heridas, nos habla de un proceso de sanación, de cuidado y de protección. Dios no solo las cierra, sino que las cubre con su presencia, las protege de futuras agresiones, las ayuda a cicatrizar de manera que ya no sean una fuente constante de dolor y ansiedad. Para Elena, ese proceso comenzó cuando se atrevió a hablar de su dolor más profundo, a reconocer que la herida de su infancia seguía abierta, y en esa honestidad, en esa vulnerabilidad, el Espíritu Santo comenzó a trabajar. Su oración central fue: Señor, sana las heridas de mi pasado que hoy alimentan mi temor. Y a través de la oración constante, de la lectura de la palabra, de la compañía de hermanos en la fe, Elena empezó a experimentar una paz que nunca antes había conocido. La ansiedad no desapareció de un día para otro, pero su poder sobre ella comenzó a disminuir. Las memorias del pasado ya no la paralizaban. Ahora eran parte de su historia, pero no definían su presente ni su futuro. Quizás es momento de que tú también entregues esas heridas a Dios, que le permitas a Él ser el médico de tu alma, el que conoce cada cicatriz, cada dolor oculto. No tengas miedo de desenterrar esos recuerdos, de hablar con Él sobre aquello que te lastimó, porque solo cuando exponemos esas heridas a la luz divina, ellas pueden comenzar a sanar verdaderamente. La sanidad no es un evento mágico, sino un proceso de fe, de entrega y de confianza en que Él es fiel a su promesa. Es una sanidad que te libera del cautiverio del pasado, permitiéndote vivir con una mente renovada y un corazón lleno de esperanza, porque en su amor incluso las cicatrices más profundas pueden convertirse en testimonio de su poder restaurador, recordándonos que no hay dolor que Él no pueda alcanzar,
ni herida que no pueda vendar. La verdad es que Él ya está obrando en tu vida, incluso en este instante, para sanar lo que nadie más puede. Poder restaurador, recordándonos que no hay dolor que Él no pueda alcanzar, ni herida que no pueda vendar. La verdad es que Él ya está obrando en tu vida, incluso en este instante, para sanar lo que nadie más puede. A menudo, en medio del ajetreo incesante de nuestra existencia, muchos imaginan que la conexión con Dios siempre debe ser a través de grandes revelaciones o intervenciones dramáticas. Hay quien piensa que para escuchar a Dios debemos estar en un estado de éxtasis constante o que su voz solo se manifiesta en medio de la adoración ferviente y ruidosa de una multitud. Sin embargo, la realidad es que vivimos acelerados, con nuestras mentes y emociones agotadas por la constante demanda de atención, las notificaciones que no cesan y las interminables listas de pendientes que parecen crecer con cada hora que pasa. Esta velocidad nos roba la capacidad de aquietarnos y con ello la oportunidad de percibir una verdad profunda, que Dios muchas veces habla en el silencio, en la quietud de nuestra alma. Este pensamiento puede parecer contraintuitivo en un mundo que premia el ruido y la actividad incesante, pero es una corrección vital a nuestra comprensión de la espiritualidad. La Escritura nos invita a un lugar de reposo donde la voz de Dios se hace audible, no por su estridencia, sino por la ausencia de todo lo demás. El Salmo 46, versículo 10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra». Fíjense bien en la instrucción. Estad quietos. No dice estad ocupados, estad ansiosos o estad produciendo. Dice estad quietos. Esta quietud no es una ausencia de actividad física necesariamente, sino una profunda calma interior, una pausa deliberada en el torbellino de pensamientos y emociones que a menudo nos consume. Es en este espacio de quietud que podemos realmente conocer a Dios, no solo intelectualmente, sino de una manera experiencial y transformadora. La voz suave y apacible de Dios se eleva por encima del murmullo de nuestras preocupaciones cuando elegimos conscientemente silenciar el ruido externo e interno. Él desea hablarnos en un idioma de paz, pero nosotros debemos aprender a sintonizar con esa frecuencia. Piensen en un lago de montaña después de una tormenta. Durante el vendaval, el agua está agitada, turbia. Las olas chocan contra la orilla con furia y el fondo es invisible. Los peces se esconden, la vida acuática se perturba. Pero una vez que la tormenta pasa y el viento se calma, el lago comienza a aquietarse. Poco a poco, la superficie se vuelve un espejo perfecto, reflejando el cielo azul y los árboles circundantes con una claridad asombrosa. Entonces uno puede ver el fondo, las rocas, la vida que se mueve bajo la superficie. De la misma manera, nuestras almas, agitadas por las tormentas de la vida, por el estrés, las preocupaciones y las expectativas, necesitan ese tiempo de calma. Cuando nos permitimos estar en silencio con Dios, la turbulencia se asienta y la claridad mental comienza a emerger. Es en esa quietud que la imagen de Dios se refleja nítidamente en el espejo de nuestro espíritu y podemos ver con una perspectiva renovada lo que Él quiere comunicarnos y la dirección que desea que tomemos. Esta calma espiritual no es un lujo, es una necesidad para la salud de nuestra alma y la lucidez de nuestra mente. Muchos de nosotros cargamos con un agotamiento emocional que se ha vuelto crónico, un subproducto de intentar manejarlo todo por nuestra cuenta y de vivir en un estado de perpetua alerta. Pero el silencio con Dios ofrece un santuario, un refugio,
donde podemos descargar esas cargas y permitir que Él restaure lo que se ha desgastado. Si tú te encuentras en este momento sintiendo el peso del mundo sobre tus hombros, experimentando esa fatiga del alma que nada parece aliviar, es posible que estés anhelando ese espacio de quietud. No te equivoques, el amor de Dios está siempre disponible, como el sol que brilla sobre justos e injustos, ofreciendo su calor y su luz sin pedir nada a cambio. Pero la restauración profunda, la salvación de tu alma de la constante agitación, requiere una decisión consciente de apoderarse de esa quietud, de buscar ese encuentro personal en el silencio. No se trata de ganarse el amor de Dios que ya es tuyo. Se trata de posicionarse para recibir la plenitud de su paz y su guía. La verdad es que la calma espiritual que surge del silencio con Dios tiene un poder inmenso para restaurar tu alma, para traer una claridad mental que la prisa y el ruido jamás podrán ofrecer. En ese espacio sagrado, nuestra perspectiva cambia, nuestras prioridades se reajustan y el Espíritu Santo tiene el terreno fértil para sembrar verdades profundas en nuestros corazones. Es allí donde nuestras heridas invisibles comienzan a sanar, donde la ansiedad disminuye y la esperanza florece. Permítete ese lujo, esa necesidad vital, un tiempo de silencio, de quietud, donde puedas escuchar el suave susurro de Dios y permitir que Él restaure cada fibra de tu ser. Que tu oración sea: Padre, ayúdame a encontrar esa quietud contigo, a silenciar el ruido y a escuchar tu voz que restaura mi alma, para que tu paz inunde mi ser y tu propósito sea claro en mi camino. En la quietud, Él te revelará su presencia y su plan de una manera que transformará tu vida por completo. Hermano, hermana, hablemos con franqueza esta noche. La tentación, sea la pornografía que corroe la intimidad, la hipocresía que disfraza el corazón, la infidelidad que rompe el pacto sagrado, el orgullo que nos ciega, la mentira que enreda o la envidia que nos carcome por dentro. Estas son luchas reales, batallas feroces en la vida de muchos cristianos. No vamos a fingir que no existen ni vamos a tapar el sol con un dedo. Pero quiero que entiendas algo fundamental. La victoria sobre estas fuerzas no viene de tu propia fuerza de voluntad, de contar hasta 100, de apretar los dientes y decir, no lo haré más. Esa, querido amigo, es la batalla equivocada. Es una batalla que, te lo aseguro, estás destinado a perder si la enfrentas solo con tus recursos. Aquí está la verdad crucial. Hay dos batallas. La primera, la que te lleva a intentar controlar el pecado con tus propias manos, con tus propias fuerzas, es una batalla perdida. Te agotarás, te frustrarás, te sentirás un fracaso y eventualmente la tentación te vencerá una y otra vez. ¿Por qué? Porque estás intentando detener el mar con tus propias manos. Estás intentando controlar una fuerza espiritual con herramientas humanas. Es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Es inútil, es agotador y te dejará más desanimado que antes. Pero hay una segunda batalla y esta es la que te lleva a la victoria. Tu verdadera batalla no es por la tentación directamente, sino por mantenerte conectado a Jesús en el momento crítico. Es por no soltarte de Él cuando la presión es más fuerte, cuando la voz del enemigo susurra más seductoramente. Hermano, si tú estás luchando con la ira que explota sin control, con la amargura que te envenena el alma, con la lujuria que te arrastra a la oscuridad, o con cualquier otra atadura que te roba la paz, escúchame bien. Tu victoria no está en tu poder para resistir, sino en tu capacidad para aferrarte a Cristo, para correr a Él en ese instante preciso.
Intentar controlar cada detalle de tu vida, cada circunstancia, cada resultado es una receta segura para el agotamiento espiritual, mental y físico. Vivimos en un mundo que constantemente nos presiona a ser autosuficientes, a tener todas las respuestas, a dominar cada aspecto de nuestra existencia. Pero la realidad es que hay situaciones, muchas de ellas, que simplemente escapan a nuestro control. Hay circunstancias que solo Dios, en su infinita sabiduría y poder, puede resolver. Cuando te enfrentas a una enfermedad que los médicos no pueden curar, a una crisis financiera que no ves cómo superar, a una relación rota que parece irreconciliable, o a un hábito destructivo que te tiene atado, es fácil sentir que debes cargar con todo, que la responsabilidad de arreglarlo recae enteramente sobre tus hombros. Pero esa carga es demasiado pesada para ti y te aplastará. La rendición en este contexto no es una señal de debilidad, sino un acto profundo de fe. Es reconocer humildemente que tus fuerzas son limitadas, que tu visión es finita y que hay un Dios soberano que tiene el control absoluto. Rendirse es soltar el control de aquello que no puedes manejar y entregárselo a aquel que sí puede. Es decir, con un corazón sincero, Señor, esto es demasiado para mí. Lo pongo en tus manos. Piensa en ello. ¿Qué sentido tiene intentar detener el océano con tus propias manos cuando una poderosa ola se acerca? Serás arrastrado, agotado, y al final el mar seguirá su curso inalterable. Pero si te subes a un barco seguro, si confías en el capitán que conoce las aguas, entonces podrás navegar las tormentas. Jesús es ese capitán. La Escritura nos da una guía clara y poderosa para estos momentos. Proverbios 3, 5 hasta 6 nos dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¡Qué promesa tan gloriosa! No te fíes de tu inteligencia limitada, de tus soluciones humanas, de tu propia fuerza para superar el pecado o las circunstancias abrumadoras. Fíate del Señor con todo tu corazón. Esto significa confiar plenamente, sin reservas, sin guardar un pequeño rincón para tus propios planes en caso de que los de Él fallen. Es una invitación a reconocerlo por todos por tus caminos, no solo en los fáciles, no solo cuando las cosas van bien, sino también en las luchas más profundas, en los momentos de mayor tentación, en las crisis más oscuras. Cuando te entregas a Él de esta manera, cuando te conectas a Jesús en el momento crítico de la tentación, cuando le confías las situaciones que te superan, Él promete enderezar tus veredas. Él te dará la sabiduría para tomar la decisión correcta, la fuerza para resistir, la paz para navegar la tormenta y la solución para aquello que parecía imposible. Esta es la verdadera victoria, la que viene no de tu poder, sino de su poder obrando a través de ti. No te apoyes en tu prudencia, hermano. No intentes librar la batalla solo. Corre a Jesús, aférrate a Él y confía que Él es quien pelea tus batallas más profundas. Es en esa conexión vital con Cristo donde reside la verdadera fuerza para superar cada tentación y cada desafío, porque no todo depende de ti, sino que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Permítanme recordarles una mañana de otoño en una pequeña ciudad de provincia hace algunos años. Conocí a una maestra de primaria, una mujer de unos 45 años, con una sonrisa dulce pero unos ojos que revelaban una profunda melancolía. Su nombre era Elena. Había dedicado 22 años de su vida a la enseñanza, modelando mentes jóvenes con paciencia y amor. Pero aquel invierno de 2019
Después de la pérdida inesperada de su esposo y una serie de recortes en el presupuesto escolar que la dejaron sintiendo la presión de cada niño en su aula, Elena se encontró en un abismo de agotamiento mental. La vi un martes por la tarde en el pequeño consultorio de un amigo médico, donde yo la había acompañado. Ella no era de las que se quejaban. Siempre había sido el pilar de su familia y la roca de su escuela. Pero esa tarde, al abrir la carta que traía el diagnóstico de su creciente ansiedad y agotamiento, sus manos le temblaban de una manera que me partió el alma. Me miró con esa misma sonrisa dulce, pero con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: «Pastor, me siento como un barco sin ancla en medio de una tormenta que no termina. No sé cómo seguir, no sé cómo levantarme cada mañana». Aquella conversación con Elena resonó profundamente en mi corazón, porque me recordó cómo Jesús en su ministerio terrenal también vio a personas agotadas mentalmente. Él no solo se encontró con los enfermos físicos, los ciegos o los paralíticos. Jesús vio a aquellos cuyas almas estaban cansadas y cargadas. Vio la ansiedad en los rostros de los pescadores preocupados por la siguiente pesca, la tristeza en las miradas de las madres que habían perdido a sus hijos, el miedo en los ojos de los discípulos cuando la tormenta amenazaba con hundir su barca. Jesús no ignoró estas heridas invisibles. Él entendía la ansiedad que roe el espíritu, la tristeza que oprime el corazón y el miedo que paraliza la voluntad. Su compasión no tenía límites y se extendía a la totalidad de la experiencia humana, incluyendo nuestras batallas internas más silenciosas y dolorosas. Es crucial comprender que Cristo nunca rechazó al corazón quebrantado. Nunca le dijo a nadie: «Tu problema no es lo suficientemente importante o deberías ser más fuerte para superar esto». Por el contrario, su invitación era, y sigue siendo clara: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. Él es como un médico que atiende heridas invisibles que no se ven a simple vista, pero que causan un dolor profundo y real. Un médico que no solo diagnostica, sino que también ofrece el bálsamo y la cura para el alma. Pensemos en esa metáfora. Un médico que en lugar de un bisturí usa la compasión, en lugar de anestesia, el consuelo, y en lugar de suturas, la gracia. Elena necesitaba ese bálsamo y quizás tú también lo necesitas hoy. Este entendimiento de la compasión de Jesús es fundamental para nuestra fe. Nos asegura que no hay carga mental, no hay batalla emocional, no hay momento de angustia que sea demasiado trivial o demasiado grande para Él. Hebreos 4:15 nos lo confirma poderosamente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús conoció la fatiga, la presión, la traición, el dolor. Él caminó en nuestra humanidad plenamente y por eso puede compadecerse de nuestras debilidades de una manera que nadie más puede. Él no solo simpatiza, Él empatiza, Él no solo entiende, Él siente contigo. Por lo tanto, la oración principal en este momento es esta: que podamos confiar plenamente en que Jesús entiende cada capa de nuestro agotamiento mental, cada brote de ansiedad, cada sombra de tristeza y cada punzada de miedo, que podamos llevarle a Él nuestras cargas más pesadas, las que no nos atrevemos a compartir con nadie más, sabiendo que en Él encontraremos no solo comprensión, sino también el descanso y la sanidad que solo Él puede ofrecer, porque su amor es un refugio seguro para cada corazón quebrantado,
una fortaleza inexpugnable para cada mente atribulada. Tal vez tú, que me escuchas ahora, te sientes como Helena, como ese barco sin ancla, a la deriva en un mar de preocupaciones. Quizás la presión del trabajo, las expectativas familiares, los desafíos económicos o incluso la soledad han erosionado tu paz mental. Te dices a ti mismo que debes ser fuerte, que no puedes permitirte flaquear, pero por dentro sientes que te desmoronas. Quiero decirte que no estás solo en esa lucha. Dios conoce tu corazón, ve tus lágrimas y escucha tus gemidos, incluso aquellos que no se verbalizan. Él no te juzga por sentirte agotado. Él te invita a su presencia para encontrar alivio. No hay vergüenza en reconocer el cansancio del alma. Al contrario, es un acto de humildad que abre la puerta a la gracia divina. Permítele a Jesús ser ese médico celestial que atiende tus heridas invisibles. Él tiene el poder para calmar la tormenta en tu mente, para aliviar la presión de tu espíritu y para renovar tus fuerzas. Confía en su palabra, en su promesa de descanso. Lleva tus cargas a Él, no como una lista de problemas, sino como un corazón que anhela paz. La verdadera fortaleza no es nunca sentir dolor, sino saber a quién acudir cuando el dolor se vuelve insoportable. Y ese alguien es Cristo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Recuerdo claramente la historia de un campesino en una aldea remota en el corazón de la selva amazónica, un hombre llamado Mateo, de unos 45 años, que había dedicado toda su vida a cultivar la tierra. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo, contaban historias de cosechas abundantes y de sequías devastadoras. Una tarde de noviembre, mientras las primeras lluvias torrenciales de la temporada azotaban su pequeña cabaña de madera, Mateo recibió una noticia que lo dejó sin aliento. Su hijo menor, de apenas 7 años, había caído gravemente enfermo. El río, que era su única vía de acceso al pueblo más cercano con un médico, estaba crecido e intransitable, y la tormenta no daba tregua. La desesperación se apoderó de él. ¿Cómo podría llevar a su hijo a un lugar seguro? La situación era caótica. El miedo se cernía sobre su familia como una sombra, pero en medio de aquella tempestad física y emocional, Mateo recordó las palabras de su abuela, una mujer de fe inquebrantable que siempre le decía: «Hijo, la paz de Dios no es la ausencia de la tormenta, sino la calma en medio de ella». Con el corazón angustiado, pero con una chispa de esperanza encendida por esas viejas palabras, Mateo se arrodilló junto a la cama de su hijo, orando con una fe sencilla y profunda. No pidió que la tormenta cesara de inmediato, ni que el río bajara su caudal por arte de magia. Su oración principal era por la paz, una paz que trascendiera el caos, una paz para su hijo y para su propia alma atribulada. Y allí, en esa humilde cabaña azotada por el viento y la lluvia, algo extraordinario sucedió. Una quietud sobrenatural inundó el lugar. La fiebre de su hijo, aunque no desapareció al instante, comenzó a ceder levemente, y Mateo sintió una fuerza interior que no podía explicar. Esta historia me trae a la mente una imagen poderosa, la de Jesús durmiendo plácidamente en la barca mientras una feroz tormenta amenazaba con hundir a sus discípulos. Aquel día, en el mar de Galilea, sus seguidores estaban llenos de terror, luchando contra las olas y el viento, convencidos de que perecerían. Pero Jesús, con una serenidad asombrosa, descansaba. Cuando lo despertaron, sus palabras fueron claras y contundentes. «Cálmate, silencio». Marcos 4, 39. Y al instante el viento cesó y hubo una gran bonanza. La paz de Dios
No es una promesa de que nunca enfrentaremos tormentas, sino la garantía de que Él estará con nosotros en medio de ellas, trayendo calma incluso cuando el caos nos rodea. Él es la luz firme que permanece encendida en el ojo del huracán, inmutable ante la furia de los elementos. Tal vez tú, que me escuchas hoy, te encuentres en una situación similar a la de Mateo o a la de los discípulos en la barca. Quizás la tormenta de la enfermedad, de las deudas, de un conflicto familiar o de la incertidumbre laboral ha azotado tu vida con una fuerza implacable. Puede que sientas que las olas de la desesperación te cubren y que tus fuerzas se agotan. Tus circunstancias pueden ser todo menos perfectas. Y es natural que el miedo intente apoderarse de tu corazón, pero la paz de Dios no depende de que todo esté en orden, de que los problemas desaparezcan mágicamente o de que las condiciones externas sean ideales. No es una paz que viene de la ausencia de problemas, sino una paz que se ancla en la presencia de Dios en medio de ellos. Es crucial entender que esta paz divina no es un mero optimismo o una actitud positiva superficial. Es una convicción profunda, una quietud del espíritu que nace de la confianza absoluta en el Señor. Es saber que, aunque el barco de tu vida sea sacudido por las olas más feroces, Jesús está en él. Y si Él está en tu barca, no importa cuán grande sea la tormenta, no te hundirás. Su paz es un ancla para el alma, firme y segura, que te mantiene estable incluso cuando el mundo a tu alrededor parece desmoronarse. Él tiene el poder de traer calma al torbellino de tus emociones, de silenciar las voces del miedo y la ansiedad, y de infundir en ti una serenidad que sobrepasa todo entendimiento humano. Así como Mateo encontró una quietud en su alma en medio de la tempestad, y como los discípulos experimentaron la bonanza después de la palabra de Jesús, tú también puedes experimentar esa paz. No esperes a que las circunstancias sean perfectas para buscarla, porque la verdadera paz se encuentra precisamente en la imperfección de la vida. Es en esos momentos de mayor turbulencia cuando la presencia de Dios se hace más evidente y su paz se revela como un refugio inexpugnable. No se trata de negar la realidad de tus problemas, sino de enfrentarlos con una fuerza que no es tuya, con una calma que te es dada de lo alto. Permite que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Es un regalo que Él te ofrece hoy en medio de tu tormenta. Acepta esa paz y permite que transforme tu perspectiva, tu capacidad de esperar y tu manera de vivir cada desafío. La paz de Dios es tu refugio inquebrantable. La paz de Dios es tu refugio inquebrantable. Y quizás al escuchar esto, tu mente inmediatamente objeta: pero pastor, no entiende el laberinto de pensamientos que me persigue, no entiende cómo mi mente se ha convertido en una prisión. ¿Cómo puedo encontrar paz cuando mi propia identidad parece estar siendo redefinida por la ansiedad? Me acuerdo de Elías, un contador de unos 48 años que conocí en una pequeña ciudad del interior, en la provincia de Córdoba. Había pasado gran parte de su vida adulta luchando contra una ansiedad paralizante. No era una preocupación pasajera, era una niebla constante que lo envolvía todo. Aquel invierno de 2019, cuando lo visité en su casa, una casa modesta con un pequeño jardín descuidado, sus ojos reflejaban una fatiga profunda. Me habló de cómo la ansiedad había llegado a definirlo. Pastor, me dijo con voz apenas audible, ya no sé quién soy sin esta carga. Cada decisión, cada interacción está filtrada por el miedo. Siento que mi mente ya no es mía, sino una cárcel donde los barrotes son mis propios pensamientos. Elías tenía una esposa paciente, Ana, y 2 hijos adolescentes que veían a su padre cada vez más ausente, consumido por una batalla interna que nadie más podía ver.
Había intentado de todo, terapias, medicación, retiros, pero sentía que cada vez se hundía más. Lo que más le dolía, me confesó, era la sensación de que su fe, que antes había sido su ancla, ahora parecía insuficiente. Se sentía avergonzado, como si su ansiedad fuera una falla personal, una señal de debilidad espiritual. Su mente, la herramienta con la que analizaba números complejos y tomaba decisiones financieras importantes en su trabajo, ahora era su peor enemigo. Un generador incesante de escenarios catastróficos. La idea de que su mente pudiera ser restaurada le parecía una utopía, un sueño inalcanzable después de tantos años de cautiverio. Había perdido la esperanza de que algo pudiera cambiar realmente, y esa desesperanza era otra cadena pesada. Pero la verdad profunda, amado amigo, es que la ansiedad no define tu identidad. Tu valor, tu esencia, no está ligado a tus batallas internas. Elías, en su desesperación, se había convencido de que era el ansioso, en lugar de ser un hijo de Dios luchando por la ansiedad. Y tal vez tú que escuchas esto ahora te encuentras en un lugar similar. Quizás has permitido que la lucha constante con tus pensamientos te convenza de que eres tu ansiedad, que eres tu miedo, que eres tu depresión. Pero Dios, en su infinita sabiduría y amor, ve más allá de tus cadenas. Él ve a la persona que Él creó, la persona que Él ama incondicionalmente. Tu identidad está en Cristo, no en la tormenta que agita tu mente. Dios todavía puede restaurar tu mente. No importa cuántos años hayas luchado, no importa cuán arraigadas parezcan tus cadenas. La historia de Elías no terminó en la desesperación de aquel invierno. Años después, lo reencontré en una convención cristiana. Al principio no lo reconocí. El hombre que se acercó a saludarme tenía una paz en sus ojos que nunca antes había visto. Era Elías, pero transformado. Me contó cómo después de esa visita había empezado a orar de una manera diferente. No solo pidiendo ser liberado de la ansiedad, sino pidiendo que Dios le revelara su verdadera identidad en él. Poco a poco, me dijo, las cadenas empezaron a romperse. No fue un milagro instantáneo, sino un proceso, como eslabones de hierro que ceden uno a uno bajo una presión constante y gentil. Empezó a reemplazar los pensamientos de miedo con verdades bíblicas. Aprendió a identificar las mentiras que su mente le susurraba y a confrontarlas con la palabra de Dios. Su mente no se restauró de la noche a la mañana, pero sí se restauró. Hubo esperanza para él, incluso después de años de lucha. La metáfora de las cadenas rompiéndose lentamente es poderosa porque refleja la realidad del proceso de sanación y liberación. No siempre es un evento dramático y repentino. A menudo es un caminar diario, una decisión consciente de aferrarse a la esperanza, de creer que cada día un eslabón más puede ceder. Cada vez que eliges un pensamiento de fe sobre uno de miedo, cada vez que declaras la verdad de Dios sobre una mentira, un eslabón se debilita y un día mirarás hacia atrás y verás que muchas de esas cadenas que te aprisionaban ya no están. Juan 8:36 nos lo asegura con una promesa rotunda. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No dice parcialmente libres o un poco libres, sino verdaderamente libres. Esta libertad no es solo externa, sino que penetra hasta lo más profundo de tu ser, hasta la fortaleza de tu mente. No te rindas en la batalla por tu mente. No permitas que el enemigo te robe la esperanza de que Dios puede y quiere restaurarte. Clama a Él con fe, porque tu mente no tiene que permanecer prisionera.
Dios desea que experimentes la libertad plena que solo Él puede dar. Permitas que el enemigo te robe la esperanza de que Dios puede y quiere restaurarte. Clama a Él con fe, porque tu mente no tiene que permanecer prisionera. Dios desea que experimentes la libertad plena que solo Él puede dar. Y es precisamente esa libertad la que nos introduce en una verdad reconfortante, una que a menudo olvidamos en medio de la tormenta. Dios quiere devolverte la tranquilidad, el descanso que quizás has perdido en el fragor de la batalla diaria, en el peso de las preocupaciones. Él anhela restaurar esa calma en tu corazón, esa paz que parece escurrirse entre los dedos cuando la ansiedad aprieta. No es una paz superficial, de esas que el mundo ofrece y que se desvanecen con el primer vendaval. Hablamos de una paz profunda, duradera, que nace de la confianza inquebrantable en Él. El profeta Isaías lo declara con una belleza simple y poderosa en el capítulo 26, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiero que nos detengamos en cada una de estas frases. Primero, la promesa. Tú guardarás en completa paz. No es una paz parcial, no es una tregua temporal, es una paz por completa. Es un estado de quietud que abarca todo nuestro ser, una serenidad que no depende de las circunstancias externas, sino de una fuente mucho más profunda. El verbo guardarás nos habla de una protección activa, de un cuidado divino que nos resguarda como un pastor a sus ovejas. Es Dios mismo quien se compromete a ser el custodio de nuestra tranquilidad. Luego, la condición, o mejor dicho, la clave para acceder a esta paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquí está el quid de la cuestión, la acción que se nos invita a tomar. La palabra persevera es crucial. No se trata de un pensamiento fugaz, de un momento de fe esporádico. Implica una constancia, una dirección sostenida de nuestra mente hacia Dios. Es un acto deliberado de enfocar nuestros pensamientos en su carácter, en sus promesas, en su soberanía. Cuando el mundo nos bombardea con noticias negativas, con preocupaciones financieras, con problemas de salud, con conflictos familiares, la tendencia natural es que nuestra mente divague, que se obsesione con lo que está mal. Pero Isaías nos llama a un acto de voluntad, a anclar nuestros pensamientos en Dios. No es ignorar la realidad, sino ver la realidad a través del lente de la fe en un Dios que es más grande que cualquier problema. Y finalmente, la razón que sustenta esta perseverancia, porque en ti ha confiado. La confianza, mis hermanos, es el fundamento de todo. La fe no es solo una creencia intelectual, es una entrega total, un abandono de nuestro control, una convicción profunda de que Él es fiel. Cuando confiamos verdaderamente, liberamos la carga de tener que entenderlo todo, de tener que resolverlo todo por nuestra cuenta. Entregamos nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestras incertidumbres a aquel que tiene todo el poder y toda la sabiduría. Esta confianza no es ciega, es una confianza informada por su palabra, por su historia de fidelidad a lo largo de los siglos. Si tu corazón ha estado turbado, si tu mente ha estado en un torbellino, pregúntate, ¿dónde están mis pensamientos la mayor parte del tiempo? ¿Están anclados en Él o vagan sin rumbo, presas de la preocupación? El descanso espiritual que Dios quiere devolvernos es mucho más que una ausencia de problemas. Es una restauración de nuestras emociones, un reequilibrio de nuestra perspectiva. Es como ese amanecer tranquilo después de una noche larga y tormentosa. Imagina que has pasado horas en la oscuridad,
con el viento aullando y la lluvia golpeando la ventana, tu mente llena de pensamientos intrusivos, de miedos infundados. De repente ves la primera luz del alba asomando en el horizonte. Con cada minuto que pasa, la oscuridad retrocede. Los contornos del mundo se hacen más claros. El canto de los pájaros rompe el silencio y una sensación de calma empieza a inundarte. Esa es la metáfora del descanso que Dios ofrece. Él disipa la oscuridad de la ansiedad con la luz de su presencia. Este descanso espiritual restaura no solo nuestras emociones, sino también nuestra capacidad de funcionar, de amar, de servir. Cuando estamos exhaustos mental y emocionalmente, somos menos efectivos en todo lo que hacemos. Las relaciones se resienten, las decisiones se vuelven impulsivas, nuestra creatividad disminuye, pero cuando permitimos que Dios nos devuelva ese descanso, es como si nuestra alma fuera refrescada. Como una planta reseca que recibe agua, volvemos a sentirnos plenos, capaces de enfrentar los desafíos con una renovada fuerza y una perspectiva clara. Si hoy te sientes como esa planta reseca, clamando por un respiro, recuerda que el Padre anhela ser la fuente de tu restauración. Él quiere que confíes en Él, que perseveres en tus pensamientos hacia Él, y Él te guardará en completa paz. La verdadera paz, la que el alma anhela, no es una opción, es un regalo divino esperando ser recibido por aquellos que eligen confiar. Y allí, en esa confianza, Dios puede devolverte la paz. Es una invitación, amado hermano, amada hermana, a entregarle esa ansiedad que te ahoga, esas preocupaciones que te quitan el sueño, a aquel que es el único que puede llevarlas. Recuerda que Jesús sigue sosteniendo al cansado, sigue abriendo sus brazos al que ya no puede más. Él no se ha olvidado de ti ni de la promesa de descanso para tu alma. Es tiempo de confiar nuevamente en esas promesas divinas, de aferrarte a la verdad de su palabra, que dice que Él te dará paz que sobrepasa todo entendimiento. Permite que esa verdad penetre tu corazón y calme la tormenta interna que quizás estés enfrentando. Yo también he tenido mis tormentas. A veces yo mismo me he preguntado cuándo terminaría cierta lucha, cuándo la paz volvería a ser una constante en mi vida. Y en esos momentos, lo único que me ha sostenido es esa invitación a soltar, a entregar, a dejar que el Señor tome las riendas de lo que yo no puedo controlar. Es una decisión diaria, una elección consciente de decir, Señor, esto es demasiado grande para mí, pero no es demasiado grande para ti. Y allí, en ese acto de entrega, es donde la tormenta comienza a alejarse lentamente del horizonte, como nubes densas que ceden paso a un cielo claro y sereno. Filipenses 4:7 nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una paz que viene de la ausencia de problemas, sino una paz que reside en medio de ellos. Una paz que ancla tu alma cuando todo alrededor parece estar a la deriva. Es el don divino de la serenidad mental, del descanso emocional que tu espíritu tanto necesita. No la busques en las circunstancias, no la busques en el control de todo, búscala en Él, en su presencia constante y en su amor inmutable. Así como un pámpano no se esfuerza por llevar fruto, sino que los lleva por permanecer unido a la vid, tú tampoco llevas fruto por esforzarte, los llevas por permanecer. La savia, la vida misma de Dios, fluye en ti cuando te aferras a Él, cuando confías en Él con todo tu ser. No te sueltes del brazo poderoso de Jesús. No te sueltes de su palabra, de sus promesas, de su amor incondicional. No te sueltes mañana cuando despiertes y el peso de las preocupaciones intente aplastarte. Cada mañana, al abrir los ojos, simplemente dile, hoy también, Señor, hoy también permanezco en ti,
Hoy también confío en tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esta palabra no sea solo un eco en tus oídos, sino una semilla que germine en tu corazón. Que esta invitación a entregar tu ansiedad se convierta en una práctica diaria, en un hábito de fe que transforme tu vida. Que la paz mental, el descanso profundo y la restauración emocional sean tuyos, no por lo que hagas, sino por lo que Él ya hizo y sigue haciendo por ti. Permanece en Él, asido a su mano, y verás cómo la tormenta se aleja y la calma inunda tu ser. Que Dios los bendiga. Amén.